asistencia. Mi nombre es Germán Popoca, soy parte del área de preventa en Quest Software. Eh, la compañía acaba de regresar al ámbito privado como tal. Anteriormente éramos parte de Dell como una de sus áreas o sus grupos, en este caso Dell Software Group, pero a partir del 1 de noviembre ya somos de nuevo Quest Software. Y bueno, mantenemos todo lo que es nuestra infraestructura y el personal que forma parte de lo que es en la entrega de servicios, productos, desarrollo. Les agradezco nuevamente su atención a este webinar, en el cual vamos a estar hablando de 4 recomendaciones sobre lo que es la gobernabilidad para el control de la infraestructura tecnológica. De, de lo que ustedes en sus ámbitos de compañías estén usando o no, les puede ayudar muchísimo para llevar a lo que es el controles regulatorios y formas de asignaciones y manejo de derechos y permisos. Durante la presentación voy a hacer unas pequeñas pausas para que ustedes con toda libertad puedan hacerme cualquier tipo de pregunta o comentario. Les agradeceré mucho de antemano su participación para que esto sea muy dinámico y que les ayude en las diferentes perspectivas que tengan dentro de su área laboral. Primeramente vamos a hablar de lo que es la gobernabilidad, riesgo y cumplimiento. Como tal, es un concepto sobre cómo manejar la información, cómo enfrentarnos a los posibles problemas y cómo cumplir las normatividades. En México este punto es muy importante porque existen diversas normatividades internas, externas, y dependiendo del rubro de la empresa podemos tener un ámbito de cumplimiento muy extensivo o muy preciso en el sentido de ciertas normas a cumplir. Gartner nos indica que es la automatización, la administración, medición de riesgos, de reportes, de controles, y viéndolos en comparación con lo que queremos cubrir respecto a reglas o regulaciones que tenemos en la organización. Les comento que en el ámbito de intentar cubrir este tipo de aspectos en diversas organizaciones, hemos encontrado que debido a que nuestros aspectos de ley son muy interpretativos, las adecuaciones directamente se llegan a cubrir de una manera, digamos, personalizada, dependiendo de dónde se están ejecutando este tipo de normalizaciones o regulaciones que ustedes quieren cubrir. Afortunadamente para nuestros diversos clientes, nuestras herramientas son muy flexibles y han ayudado a hacer ese mapeo tanto en gobierno como en iniciativa privada, en ámbitos de financieros, casas de bolsa, bancos o esquemas de retail o de salud para cubrir las diferentes regulaciones que pudieran existir. Por eso es importante muchas veces a platicar con ustedes directamente para entender este tipo de normatividades que ustedes necesitan cubrir. Algunos datos crudos, digamos, sobre lo que es la seguridad y la importancia de mantener regulaciones, llevar un control adecuado de lo que es el manejo de la información. Es esta lámina que realmente lo que nos ayuda a ver es entender qué son tan importantes este tipo de cumplimientos de gobernabilidad, de las regulaciones y los riesgos. Ejemplo, con PCI, DSS, que pueden ser compañías tipo retail, que pueden ser aspectos financieros, o en sí una compañía que esté manejando tan solo la parte de tarjetas de créditos en el ámbito informático, porque PCI es muchísimo más amplio en aspectos de hardware, de lo que son las regulaciones y aplicaciones, pues ninguna de las compañías cubría los elementos regulatorios. Y esto implica muchísimos tipos de problemas. Conlleva no solamente a pérdida de información, dinero y oportunidades, situación de las compañías que muchas veces afectan muchísimo más sí, la pérdida de la información. Han escuchado situaciones en las cuales compañías han sido hackeadas directamente, es decir, han sido presas de una actividad eh, dañina en el robo de su cartera de clientes y su información. Eso implica que muchísima gente ya no considera a ellos como un elemento viable para hacer transacciones o compras o tener algún tipo de relación comercial con estas organizaciones. Veamos algunos de estos números directamente.
Tenemos que, bueno, partiendo de que muchas de las organizaciones usan el directorio activo para autenticarse, no importando que su core de negocio, su parte principal, esté ubicada en otro tipo de plataformas, eh, por lo regular, y ese número es bastante interesante, el 90% de las compañías usan una estación de trabajo Windows o un esquema de directorio activo para poder validarse antes de entrar realmente a sus herramientas productivas. Por lo tanto, es importante mantener un esquema de seguridad y protección en él. Aunque las organizaciones hoy en día se preocupan, muchas veces no pueden encontrar lo que son las, las fallas que existen de seguridad en su ambiente. Consideremos también otro número, de 29 días antes de darse cuenta de que pasó una afectación y más de 200 días para poder arreglar ese tipo de afectación o puerta abierta de seguridad en las organizaciones regular. Y también consideren que muchas veces, arriba del 70%, las fallas y problemas internos se dan porque la gente con derechos y permisos o gente molesta, ciertos regulados que a veces no se pueden llevar en control, causan que modifiquen, alteren o incluso roben la información ya directamente hablándolo. ¿Por qué? Porque podían hacerlo. Ese es uno de los puntos que dicen. El 69% de la gente daba cuenta que los tenía, por curiosidad ve un archivo y lo revisa, o una información sin, por equivocación, la borra. Entonces, hay cuestiones que se refieren a la habilidad, hechos mínimos sobre la información que solamente requiere, porque la gente en su naturaleza va a estar revisando todo aquello que puede tener acceso, aunque realmente no lo necesite revisar. Y veamos que, bueno, ha habido muchísimas pérdidas de información y los costos son muy grandes. Estos 3.5 millones de lo que es el costo de afectación por una brecha de seguridad, robo, el incidente en sí son más de 3,5 millones, pero en dólares. ¿Por qué? Porque hay muchísimos costos ocultos internamente que provocan, no solamente es la pérdida de información o que la gente no esté trabajando, es hacia nuestros clientes, hacia las actividades que están realizando ellos. Entonces es realmente una gran cadena de situaciones que afectan de una manera negativa a todos los involucrados. Muy bien, no sé si en el momento tengamos un poquito claro hacia dónde vamos a estar viendo esta presentación, esta información que les estamos mostrando. En cualquier momento pueden pedir la palabra, recuérdenlo, para poder interactuar no solamente conmigo, sino con todas las demás personas que están en este webinar. Primeramente, hablamos un poquito de las amenazas internas. Esto es importante porque más del 70% de las situaciones que ocurren con la información ocurren de manera interna. Habla un poquito de la definición de lo que es hacker, lo que es un black hat, eh, que es la persona que puede impersonalizar, es decir, tomar las credenciales y formas de acceso hacia lo que es nuestros entornos de seguridad de la información y hacer modificaciones. ¿De qué tipo? Cualquier tipo no contemplado y de que no tenga rubros exactamente de beneficios a la organización. Ha habido casos aquí en México donde compañías eh, han despedido gente y me ha tocado dos de esos incidentes en los cuales la gente molesta por la forma en que rompió su relación de trabajo con la organización y porque tenía los accesos y nunca se le retiraron, alteraron en este caso dos directorios activos en diferente época. Les estoy mencionando estos incidentes que provocó que no hubiera productividad en la organización. Una gran empresa de químicos, una empresa también del ámbito de salud, causaron estas situaciones donde ya no pudieron funcionar de una manera adecuada y tuvieron que hacer uso de los esquemas de recuperación que de manera tradicional se tenían. Hoy en día ya existen medios mucho más eficientes y adecuados para ayudarles a hacer recuperaciones en este tipo de situaciones. Y al ser una amenaza o una acción interna, a veces es más complicado todavía de poder resolver este tipo de situaciones.
Los elementos que buscan lo que son las regulaciones y cumplimientos es ya sean internos o externos, ya sean porque queremos mantener un estándar de seguridad o ya sea porque el ámbito de nuestra organización nos los pide y no solamente es uno o más ámbitos regulatorios, leyes o normas que tenemos que seguir. Primeramente es encontrar por auditoría qué sucede, las observaciones o los hallazgos. Cuando tenemos una observación en el ámbito de auditoría nos piden que lo arreglemos en cierto periodo de tiempo y después de tener este tipo de incidentes, bueno, pues si no se pueden corregir o no se documentan adecuadamente, pues ya lleva una serie de sanciones, incluso ámbitos monetarios muy severos hacia la organización al no cumplirlos. ¿Y esto qué implica? Al área informática en el ámbito que, como les he comentado, en las revisiones que hemos hecho a través de muchísimas organizaciones ya en cierto periodo de tiempo, hemos encontrado que les es difícil poder presentar la información. Ellos están conscientes que muchas de la información existe dentro de los sistemas, existen dentro de lo que son las formas y procesos, pero les es complicado entregar esos elementos probatorios, ya sea porque no pueden encontrar exactamente la información que solicitan, ya sea porque la información es complicada de extraer y complicada de presentar y no es oportuna, que también es otro punto que se da. Al no tener la oportunidad de poder entregar la información de acuerdo a la solicitud, muchas veces pierde ya la trascendencia. ¿Sí? Aunque la tengamos, no es fácil de poderla presentar en el momento que se requiere. Y esto implica también con el aspecto de seguridad que la protección de los datos no sea la más adecuada porque no tenemos una normatividad aplicada y no podemos cumplimentar lo que se nos está solicitando. Los controles de seguridad muchas veces no podemos ser tan efectivos para decir quién tiene derechos en dónde o incluso el por qué se les dio ese tipo de derechos. No podemos estar viendo realmente quién hizo qué en dónde porque no tenemos el esquema de alertas en tiempo real, no tenemos esas notificaciones o protecciones que nos pudieran dar ese elemento preventivo y correctivo a la vez de las situaciones de nuestra seguridad. Al no tener esto es porque no tenemos una visibilidad. Lo más adecuado para los auditores es que seamos una caja de cristal en las cuales a 360 grados podamos revisar y comprobar por procesos, reportes o esquemas de trabajo directamente que podemos tener el control de la seguridad de nuestra información, que sabemos que cumplimos o no cumplimos ciertas normas para irlas corrigiendo y saber en sí cómo podemos mejorar los esquemas de situaciones en el aspecto de seguridad. Toda organización pues ya hoy en día es muy dinámica respecto a cómo debe de modificarse y presentarse frente al mercado. Y obviamente tenemos los procesos manuales. Los procesos manuales pues nos implican otro tipo de procesos con posibilidad de falla. No solamente porque muchas veces esos procesos manuales no se pueden automatizar de una manera adecuada, no podemos dar una gestión rápida y eficaz y lo más fácil es entregar derechos adicionales a los que realmente requieren nuestros usuarios y grupos. Y al no dar un seguimiento por ser un procedimiento manual, pues tenemos el desconocimiento posterior, ya sea por nosotros, por olvido, porque el día a día de la operación nos impide tener ese recordatorio de la información porque alguien más lo realizó y no nos notificó. Todo esto conlleva una serie de problemáticas que afectan directamente a la organización y a nuestros clientes. En las regulaciones y las normas, pues realmente necesitamos evitar filtraciones de datos, poner esas regulaciones que nos están pidiendo. Es muy raro en México que solamente alguien nos esté solicitando un esquema regulatorio. Y como mencionaba al principio, muchos de nuestros esquemas normativos y regulatorios son interpretativos. Es decir, al final de cuentas la ley pone un marco eh, regulatorio para poder decir que se cumplan ciertos estándares de cierta forma, pero no necesariamente nos dicen el cómo, con qué o cómo es que presentemos la información. Esto es decir que yo puedo entender el concepto, la norma que se me está solicitando de una manera y que la cumplo de esa cierta manera en que la estoy entendiendo. Y entrego lo que son mis hallazgos, bueno, mi forma de encontrar la información en los procesos que están cumplimentados. ¿Por qué? Porque al ser interpretativa a mi conveniencia, bueno, estoy entregando esto directamente. No es a diferencia que en otros países donde se piden exactamente ciertos valores o ciertos cumplimientos o ciertos tipos de reportes
y con ello ya se está cumpliendo ese tipo de normatividades. Entonces hay que entender muchas veces, como les mencionaba, cómo es que ustedes están entregando esos cumplimientos de norma para que nosotros ayudemos a ese proceso de automatización y extracción de la información para generar los elementos que ayuden a comprobar que se están cumpliendo esas normas. Y con ello evitamos problemas en lo que son las amenazas internas, porque la información está asegurada, los accesos, la forma en que se está trabajando. Evitamos caídas no controladas por cambios no programados o cambios que están fuera de lo que es el ámbito de la operación normal del ambiente. Y obviamente cualquier tipo de incidente por accesos no autorizados, internos o externos. Y eso hablando de negocios. En la parte técnica, pues simplemente lo que hacemos es normar, es decir, dar de una manera eficiente y controlada a quien le estoy dando derechos por algún motivo o alguna solicitud en específica, llevar ese control y seguimiento para evitar que yo tenga que hacer situaciones de arreglo manual. Qué mejor que hacer unas búsquedas mucho más efectivas, una aplicación de derechos y permisos de una manera automatizada, controlada, incluso gracias a las nuevas tecnologías, en el caso de la plataforma Microsoft, que ayudan a hacer eh, asignaciones por tiempo, y con ello evitamos mantener ese tipo de derechos y permisos permanentes que luego se nos olvidan, sino ya podemos hacer ese tipo de acciones temporales en el trabajo. Y obviamente también podemos delegar de una manera más eficiente porque llevamos un control efectivo de cómo es que estamos entregando los accesos. Al delegar de una manera efectiva evitamos dar más derechos de los necesarios a la gente que nos puede apoyar y con ello ser más eficientes realmente en los procesos de tecnología que debemos ayudar a cumplir o en las formas en que podemos aplicar la tecnología para hacerla más eficiente en la organización. Y las tareas del día a día podemos dejarlo, por ser repetitivas, a personal que nos puede estar apoyando en esas situaciones, no tanto en la gestión y administración de la tecnología como tal para beneficio de la organización, sino más bien para su operación. Y al final de cuentas, lo que buscamos es encontrar cómo estamos, descubrir cómo está nuestro ambiente de seguridad, dónde está nuestra información, quién tiene acceso aquí, con base a ello poder hacer correcciones directamente sobre esas situaciones, tener elementos preventivos. ¿Qué mejor manera de mantener una seguridad eficiente que en el caso que se presenten incidentes o brechas de seguridad ya estén contempladas y se puedan corregir de una manera automática, que se puedan documentar y se nos pueda alertar que ya fueron, que ocurrió esa situación y que ya fue tomada la acción eh, correctiva sobre ello. Y si hay una situación fuera del ambiente, podamos tener toda la trazabilidad, todo el análisis forense de la información para entender cómo sucedió, desde dónde sucedió, es entender el por qué para poderlo solventar. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda o quisiera comentar algo sobre lo que hemos visto hasta el momento? Como un pequeño resumen, es el antecedente de lo que es el GRC, cómo es que vemos la... Adelante. ¿Hay comentarios al momento? Creo que no. Pasemos adelante en el esquema de seguridad, de la auditoría, del control y la gestión de estos cuatro componentes que mencionamos al principio como parte de este webinar. ¿Qué es lo que ofrecemos como Quest? Lo que es proveer una visibilidad de la organización. Como les decía, esta caja de cristal de 360 grados sin vista. Poder entender cómo están los derechos y permisos, cómo está la asignación de seguridad, cómo están las políticas, cómo está aplicándose el cumplimiento de la normatividad, con el fin de que yo pueda en cualquier punto ser revisado. Porque realmente a final de cuentas tampoco me interesa que me estén pidiendo información que ya está disponible y visible. ¿Por qué? Porque
Por lo regular, cuando dicen voy a tener una auditoría, pues yo estoy atento como administrador o como gestor de la información a entregar la información que me están solicitando. Lo que buscamos realmente es delegar, es que los solicitantes puedan tener el acceso a la información como lectura por ser auditor. Un auditor solamente está, en su definición más clásica, está buscando hallazgos, buscando información para encontrar algún tipo de desviación en los procesos que estamos cumpliendo. No tiene por qué hacer algún tipo de corrección. Las correcciones las aplicamos nosotros en el caso de que nos hagan mención de estos hallazgos u observaciones sobre lo que es el ambiente. Proporcionamos una auditoría de manera sencilla. Eh, el tener tanta información, todos los sistemas y plataformas generan una gran cantidad de información. Yo llegaba a tener en mi ámbito de administración de la operación en un data center hasta 30,000 alertas por mes, que realmente es un mundo de información y mucha de esa información simplemente era comprobatoria de que se estaban haciendo bien las cosas. Pero en ese mundo de información yo no sabía cuáles eran realmente posibles ataques o incidencias, ya sean internas o externas, hacia mi ámbito. Lo que buscamos es que la información sea sencilla a nivel de auditoría, sea legible, no sea tampoco algo complejo. Si ustedes están involucrados viendo lo que es el registro de eventos, entenderán que muchas veces es complicado porque hay que interpretar todavía el mensaje para entender qué sucedió. Y encontrar eso es como hallar una aguja en un pajar, es complicado. Lo que buscamos es que sea mucho más sencilla la recolección, la identificación y la corrección de las situaciones. Con ello está cubierto el siguiente punto, que somos preventivos. No solamente nos quedamos en el ámbito de lo que es la auditoría y seguridad de la información, sino que buscamos que estemos en una situación que podamos controlar, que haya elementos que me garanticen que los accesos son los adecuados, que si se realicen esté alertado, que si hay alguna brecha de seguridad, las mismas herramientas ayuden a cerrar esas brechas de seguridad y que pueda tener una disponibilidad de los servicios. No un monitoreo per se, es decir, solamente estar leyendo contadores y servicios, sino que la información sea accesible en todo momento por las personas con los derechos y permisos que lo requieren. ¿Sí? El desempeño va aunado con esto, pero nuestro ámbito de injerencia en el primer momento es que siempre esté la información, evitar esas situaciones donde me indiquen, es que el correo está lento, es que tardo mucho en conectarme, es que no me valida. No sabemos si se debe a que el servicio esté ejecutándose de una manera adecuada o si es un problema asociado con alguno de los componentes de la infraestructura, que puede ser desde mi equipo, la red, ¿sí? Entonces, o el propio hardware de los servidores que mantienen nuestros aplicativos y plataformas. Entonces, buscamos realmente que tengamos este tipo de correcciones. Y obviamente, al tener todo esto, el foco de nosotros es regresarle a los administradores, a los gestores de lo que es la tecnología, tiempo para que puedan todavía adicionar elementos de tecnología de mayor valor a la organización. Si estamos hablando que te regreso el 30% de tu tiempo en actividades, estamos hablando de unas 12 horas a la semana que tú pudieras tener disponible, no porque no se esté haciendo la operación, pues, sino que estás asegurando que la operación y la gestión que tú estás entregando es la adecuada y que tú puedas tener ese tiempo para ir a capacitación, para indagar sobre nueva tecnología, para ver cómo es que podemos aplicar y cumplir otro tipo de normatividades que nos den esa ventaja competitiva a nivel comercial frente a otras organizaciones. Al final de cuentas, lo que hacemos para GRC, para prevenir las brechas de seguridad, es que hacemos que automaticemos todo el proceso de reporteo. Que generar un reporte yéndonos de una manera tradicional es buscar la información, exportarla, modificarla, interpretarla y presentar el informe. Todo esto conlleva varias horas, si bien nos va ante un incidente solamente. Lo que buscamos es que los valores de seguridad estén aplicados y que los reportes de manera automática estén publicados. Lo que hacemos también es prevenir o evitar que los cambios no previstos en los esquemas en este sentido de directorio activo o de plataformas y servicios que corran sobre él estén protegidos y que no puedan ser alterados o modificados por cualquiera. O si la gente que tiene los derechos y permisos
se sepa en todo momento qué tipo de cambios hizo, quién fue el responsable, e incluso poder hacer un proceso de regresar las configuraciones que teníamos previas para poder evitar pérdidas o modificaciones en la información. Incluso, aún ya teniéndolo preparado, si hay una situación no contemplada que se presenta distinta a la que se esperaba, poder regresar inmediatamente al entorno previo que sabemos que está garantizada la operación. El encontrar cualquier actividad sospechosa interna o externamente sobre cambios, como les mencioné muchas veces, si no es que las que más, el 70% de las afectaciones son realizadas por gente que trabajaba con nosotros o que se dan de manera interna por desconocimiento o simplemente porque querían ver qué pasaba. Y lo que tenemos que entender es si hay un comportamiento anómalo en lo que es la estructura de trabajo común. Incluso ya hoy en día estamos incorporando en nuestras herramientas lo que es el comportamiento típico de los usuarios para encontrar ese tipo de situaciones donde las conexiones, los accesos puedan ser fuera de lo normal y por lo tanto se convierte en una situación foco para entender qué está sucediendo, si es que realmente es una nueva actividad o si es un ataque, una situación no contemplada en los accesos críticos de nuestra información. Y como les decía, el punto previo, bueno, dos previos, de poder prevenir y, en su caso, corregir la información. Nuestras soluciones están orientadas de elementos granulares a recuperaciones, a lo que es la información o su estado de operación previo, con el fin de que no se tengan que dedicar grandes cantidades de infraestructura para poder revisar si podemos regresar al estatus anterior, parar la productividad, sino que sea algo mucho más sencillo e incluso delegado de una manera más sencilla para recuperar los estados de información y configuraciones previas. Y por último, lo que buscamos es en este análisis, no solamente de lo que serían las operaciones que hace, entender que pudiera haber alguna situación que conllevara algún tipo de brecha de seguridad, es decir, un acceso por una situación no contemplada como anidación de derechos, ataques de fuerza bruta, gente con privilegios que está accediendo información que en el momento nunca había accedido y que ahora está haciendo actividades sospechosas, y entender si son actividades o si son procesos, como mencionaba, nuevos o si ya es un incidente que podamos tener que tomar acciones correctivas directamente. Estos 4 puntos de la gobernabilidad que ofrecemos, riesgo y cumplimiento, se enfocan a los siguientes elementos. Evaluación. Analizamos toda su infraestructura de seguridad sobre el directorio activo, sobre la plataforma Microsoft. El entender quién tiene derechos, en qué archivos, en qué máquinas, de toda una organización es complejo. Si le pidieran esto a un administrador, bueno, sí se puede hacer, no hay duda que se puede hacer. Sin embargo, las organizaciones hoy en día, pues resulta complejo y complicado el que puedan corregir, bueno, encontrar todo este tipo de información e incluso corregirlas. El punto 3, que la remediación, muchas veces ya no es oportuno ese tipo de situaciones. También durante la evaluación podemos hacer esquemas comparativos, lo que son los baseline, es decir, qué me dicen las recomendaciones del fabricante, qué me dice mi experiencia que debería de ser las configuraciones y aplicaciones de todos los ambientes, y hacer comparativos, qué tan cerca o qué tan lejos estoy sobre estas recomendaciones que me dan. En las auditorías y alertas, pues sí tener indicadores de seguridad donde me digan quién está moviendo grupos, quién está moviendo configuraciones, quién está dando derechos en dónde, y tener las alertas en las situaciones en las cuales pudieran considerarse sospechosas porque lo estoy metiendo en un grupo administrativo, porque está intentando, incluso solamente el intento de acceder a cierta información a la cual no tiene derechos. Esos tipos de intentos a mí me indican que puede ser algún tipo de acceso no autorizado. Tener el proceso de remediación, que es la tercera etapa, que es corregir. O sea, si yo tengo la información de la foto de cómo estaba funcionando bien, puedo regresar a ese estado. Si yo tengo lo que son controles preventivos para evitar que me realicen cambios en los grupos o en las configuraciones en un fin de semana y evitar que el lunes yo llegue y tenga el desagradable situación de que no funcionan las cosas, el indagar, el entender
Y el corregir, pues es tiempo que conlleva a la falta de productividad de aquella gente que está afectada. E incluso habrá situaciones en las cuales no se pueda regresar o se considere una pérdida completa de la información. El prevenir y corregir esto de una manera eficiente es lo que hacemos con nuestras herramientas. Y por último, la gestión. El día a día de quién tiene que tener derechos en dónde, cómo deben de tenerlos, las solicitudes, la forma en que atendemos a nuestros usuarios finales, en las cuales les facilitamos la forma en que puedan operar, porque muchas veces el esquema de tanto papeleo o decir la palabra burocracia podría aplicar en muchos sentidos, pueden impedir que yo sea efectivo. Entonces, lo que buscamos es que esa automatización y la facilidad de los controles de la gestión sean los adecuados, pero también sean la manera más sencilla y eficiente para poder ayudar a nuestros usuarios finales y a nuestros administradores a entregar los derechos y accesos, la información que requieren, de una manera mucho más dinámica y controlada. Al final de cuentas, el recuadro en rojo en la parte inferior, lo que buscamos es reducir los riesgos, proveer y mantener los esquemas regulatorios de la infraestructura Windows, con el fin de que podamos tener una eficiencia en lo que es la disponibilidad de nuestros servicios, ahorros en tiempos. No sé si tengan, nuevamente les comento, alguna duda o pregunta. Aquí, a partir de aquí, estaríamos hablando ya exactamente de los 4 pilares que estamos manejando, que los mencioné, y su asociación que tenemos con unos productos de nuestro portafolio de soluciones con el fin de poderlos realizar, porque lo que hemos hablado hasta el momento es lo que hacemos, la que consiste el GRC, y ahora vamos a decir cómo es que lo podemos estar haciendo. No sé, en este momento si tienen alguna pregunta o duda, o algún comentario que quisieran hacer y compartir a todos los participantes. ¿No? ¿No? Sigamos adelante, recuerden, la palabra la tienen ustedes en cualquier momento que lo necesiten. Cuando hablamos de la gobernabilidad, riesgo y cumplimiento por parte de Quest, como lo mencionaba, en la parte de, veámoslo en 4 cuadrantes, partiendo de donde dice ACES, que es la evaluación. La evaluación, lo que vamos a entender y les mencioné es valorar, entender, recomendar toda la situación. En la auditoría, en la alerta, es ver esos puntos que pueden ser críticos, ver esos puntos que nos pueden causar cierta situación, cómo las vamos a estar midiendo para que en su momento podamos estar alertados de una manera proactiva para poder tener eh, toma de acciones efectivas. Cuando hablamos de remediar, es tener esos controles preventivos, no en el momento de arreglarlo, sino ya saber qué hacer, porque no lo que no queremos también es, oye, bueno, ocurrió una situación y cómo la vamos a corregir, sino más bien ante situaciones que pudieran presentarse, cómo es que se van a corregir. Nuestras herramientas, algunas de ellas tienen la capacidad o inteligencia de poder identificar situaciones y tomar de una serie de posibles soluciones la mejor. Nosotros lo configuramos y aplicarlas. Simplemente nos dice, hubo una incidencia y se corrigió de esta manera, ¿no? Entonces, evitemos en situaciones que a las 3 de la mañana nos estén llamando porque se reinició un servidor, porque se borró una cuenta, porque hubo un acceso no autorizado. ¿Qué podemos hacer directamente? Todo esto se logra a través del punto 4, que es la gestión, la administración de los derechos, de los permisos, de cómo implementar las mejores prácticas que me recomiendan aquellos que definen la tecnología o aquellos que se dedican a estudiar los comportamientos de la información y su protección asociada. Entonces, cómo todo esto en conjunto nos ayuda a tener una organización más eficiente. Puede ser que sea un proceso que en su momento, si lo necesitamos implementar, no tiene que ser estrictamente en ese orden. Podemos empezar a hacer algunas cuestiones. El orden que se comentó de evaluar, auditar, alertar, remediar y gestionar o administrar es lo más recomendado. Sin embargo, muchas situaciones hay que partir de corregir algunas situaciones, aunque lo más conveniente, como les menciono, es encontrar una evaluación de lo que sucede directamente.
Cuando hablamos del primer punto de la evaluación, el análisis continuo, ¿qué es lo que hacemos? Como les mencionaba, entender qué información se tiene. Van a encontrar que en este cuadrante tenemos ahí varias pantallas, nuestra plataforma de algunos de los productos de la plataforma Microsoft, incluso de terceros que se involucran, e incluso podemos llegar a más, a partir de directorio activo Microsoft, llegar a plataforma abierta como puede ser la parte de Unix, para poder hacer este tipo de interpretación de derechos y permisos y gestiones. El entregar este tipo de información, las comprobaciones, los reportes, la vista real de la información, cómo está siendo accedida, modificada, mis usuarios, mis grupos, la aplicación de conceptos de configuración que se aplican a los ambientes. Aquí pueden ver algunas pantallas, cortes de pantalla, cómo es que estamos entregando algunos ejemplos de cómo están los derechos, cómo están los tipos de información distribuida, cómo está una computadora con derechos y permisos, qué tipo de hotfix se han aplicado, lo que hablábamos de configuraciones en los ambientes. Y con ello ayudamos a hacer este tipo de análisis continuo. Si ya sé cómo estoy, ya puedo tomar lo que serían las decisiones correctas para ajustar la seguridad que requiero realmente o que me están solicitando. Cuando hago la detección y alertamiento, lo que es en sí la auditoría y alertas, pues vemos actividades que pudieran suceder. Ya tenemos muchos de los reportes, enorme actividad, por ejemplo, del ámbito financiero o del ámbito de la tecnología. Sin embargo, pues obviamente nosotros como país, con nuestros tipos de leyes y regulaciones propias, pues necesitamos mapear ese tipo de herramientas que entreguen la información que requieren. Estamos hablando de la circular de la Comisión de las casas de bolsa, o si necesitamos cubrir lo que es lo de Comisión Nacional Bancaria, o si hablamos de gobierno de MATIC y la parte de regulación de tecnología de MATICSI, por ejemplo, o la normatividad, se me fue el número, para el sector salud, lo que hacemos es mapear realmente cada uno de los elementos que ustedes como organización necesitan cubrir y entregar el primer punto de evaluación para que sepan cómo están respecto a ello y con ello tener una detección y alertamiento que sean efectivos. Alertas que sean inteligentes en el sentido de que no sean 30.000 alertas, no les voy a hacer caso, sino realmente aquellas que sí me provocan algún tipo de interrupción en mi operación. E igualmente, partimos de plataforma Microsoft, pero podemos llegar más allá de ello. El remediar y mitigar, bueno, ya sucedió el incidente, vamos a arreglarlo, vamos a recuperarlo de una manera más rápida. Nuestras herramientas de recuperación, por ejemplo, usan estándares Microsoft para recuperar, por ejemplo, el servicio de correo electrónico. En situaciones críticas donde incluso el fabricante dice esto se perdió, hemos recuperado información. En el caso de tener que hacer una recuperación global, estamos homologados en la tecnología Microsoft a través de sus ambientes virtuales de prueba de productos y estamos perfectamente homologados para poder hacer recuperaciones granulares. Y un punto importante aquí, consideren que nosotros no retiramos producto. La inversión que ustedes tienen, lo que hacemos es potenciarla. O sea, no te voy a decir, quita un producto para poner el mío. Más bien, ¿cómo hago que dos productos, en este caso tal vez de fabricantes diferentes, armonizan para entregarte un mejor resultado? Y mucho de esto es gracias a la expertise que presenta nuestro partner, en este caso Scanda, en sus diferentes organismos que tiene, bueno, compañías, ayuda muchísimo porque ellos tienen ese expertise y conocimiento de ustedes como compañías. Y en la administración o gestión, pues, ¿cómo ayudamos a automatizar? ¿Cómo hacemos que la información se vuelva también un componente valioso de la información? Y aquí vuelvo a decir ese punto de ayuda que nos da Scanda en su expertise, porque al estar involucrado en el día a día, hacer realmente los que conllevan hacer que la gestión sea efectiva con ustedes como sus socios de tecnología, ayuda muchísimo a que nuestras herramientas entreguen todavía más valor de lo que se tiene. ¿Por qué? Porque permiten decirles cómo aplicarlos de una manera más eficiente, cómo saben que pueden ayudarles que las afectaciones sean mínimas, cómo hacen un plan de mejores prácticas implementándolas y resolviéndolas para que sean las herramientas y que se conviertan en soluciones reales hacia su organización.
Ya aquí lo que estamos poniendo es, en esta lámina, es nuestros productos foco realmente, de cómo hacemos lo que es la parte de evaluación, que es a través de nuestro producto que se llama Enterprise Reporter, que muestra las fotos de ambientes de directorio activo, de SQL Server o de las file system de los servidores, con Chase Auditor para auditar toda la plataforma Microsoft y aplicaciones que se montan sobre ella para entender en tiempo real qué puede estar sucediendo e incluso hacer elementos preventivos y correctivos sobre situaciones no contempladas en el aspecto de seguridad. Con la parte de remediación, un automatizador, un gestionador de todo lo que puede ser una automatización completa en lo que es el ciclo de vida de usuarios es Active Role Server y la aplicación adecuada y gestión de lo que son las políticas de grupo para gestionar de una manera adecuada grandes grupos de usuarios sobre grandes recursos que tengamos en disposición hacia ellos. Y por último, en la gestión, con un componente que es, bueno, un producto que se llama Intrust, que es ayudante de la auditoría, pero también que permite hacer automatizaciones de correcciones de situaciones y correlación de eventos. Y Recovery Manager, la familia de Recovery Manager para directorio activo, ya sea a nivel global, en su versión Forest Edition, o de esquema más pequeño para dominios, para equipos, para usuarios, para grupos, que es en sí Recovery Manager for Active Directory. Hay una versión para Exchange que nos permite ayudar a conjuntar todo lo que sería el esquema de recuperación y gestiones directamente. Estos son nuestros cuatro pilares: la evaluación, la auditoría, alerta, remediación y gestión que estamos mencionándoles hoy en día. Pero cada organización es distinta. Aquí lo que hacemos simplemente es ponerles una perspectiva de cómo ayudarles a gestionar su día a día en la operación con este tipo de soluciones. Ya por último quisiera comentarles, pues obviamente orientados en este sentido, que estos productos que mostraba que sí son pilares en lo que es nuestra oferta de GRC, pues forma parte de un portafolio todavía más amplio de soluciones que tenemos como tal. En la parte de evaluación, pues tenemos elementos como mencionaba de Enterprise Reporter, pero está Security Explorer, Administrator para la parte de SharePoint, manejo de mensajería unificada sobre Exchange, Link, Skype for Business, con el fin de que les ayudemos a ver esa foto completa, ¿no? Hablamos de una serie de productos, son individuales, en conjunto se pueden integrar muy bien, integrar realmente esa fotografía completa en detalle de lo del ambiente que tenemos. Y orientados, por ejemplo, en procesos de migración, nos ayuda a que la información que se vaya a migrar sea más efectiva. Esa integración, como menciono, ayuda muchísimo, pero sin embargo cada producto es independiente y puede ayudar en un rubro muy específico para poder trabajar en el entendimiento de su ambiente como tal. En la auditoría hablábamos de Chains Auditor, pero realmente hay más componentes. De nuevo se repiten incluso productos, observen. Active Administrator, está en Trust nuevamente como estaba en la parte de la gestión, está de nuevo en la parte de UCCS, que es Unified Communication Command Suite, aparece de nuevo, porque las herramientas pueden cubrir diversas elementos, digamos, horizontales de las soluciones que ustedes tienen, hablando de mensajería, hablando de gestión de archivos, hablando de lo que sería el propio directorio activo, que ayudan a encontrar ese tipo de situaciones. En la remediación, observen nuevamente, se vuelven a cruzar elementos como Active Administrator, porque tiene esquemas de recuperación también, o de gestión de políticas, parte de lo que sería, por ejemplo, la extensión hacia dispositivos móviles, porque esto no solamente se queda en equipos en nuestra infraestructura, lo que se denomina premise, elementos móviles, sino también a la nube. Si ustedes tienen o están pensando en moverse o ya tienen elementos en la nube, este tipo de gestión de la gobernabilidad, riesgo y cumplimiento también se puede aplicar hacia la nube. Sí, son elementos cerrados muy interesantes en administración y gestión, pero podemos ayudar también ahí, desde evaluar cómo está esa foto en la nube y cómo hacer esa gestión y control adecuado de esos componentes, por lo que conlleva a los otros productos en la gestión que mencionaba, ¿no? Entonces, son una serie de productos, pero quisimos hablar más sobre lo que son estos cuatro pilares y simplemente hacer como referencia que existen una serie de productos para ayudarlos a evaluar, auditar, alertar, lo que es remediar y gestionar o administrar los ambientes. Esos cuatro elementos tan sencillos, si ustedes
necesitan cubrir todos o algunos de ellos o ajustar o desde un inicio entender qué puedo hacer como la parte de gobernabilidad, riesgo y cumplimiento. Entonces empezar con la evaluación para entender y ver hacia dónde necesitan ir o orientarlos directamente, perdón, orientarlos directamente hacia lo que sería una gestión más adecuada de su ambiente productivo. Ya por último, bueno, nosotros obviamente no somos únicos en el mercado. Existen varias compañías, competencia directa o indirecta, y lo que nosotros ofrecemos es, somos una suite de productos que ayudan a convertirse en soluciones en el momento que son más efectivas a solventar problemas o necesidades que ustedes tienen. Permitimos tener esa visibilidad completa de todo el ambiente. Podemos ir desde la infraestructura hasta las gestiones de comportamientos de usuarios, aplicaciones y servicios. El reporteo está listo y preparado para que ustedes inviertan el mínimo tiempo en una gestión de entregar de información, porque adicionalmente lo que buscamos es que las herramientas no sean una carga administrativa adicional hacia ustedes, sino que realmente sean algo que estén activando una productividad mayor. ¿Por qué? Porque ayudan a la automatización, ayudan a encontrar que la gestión de usuarios, la asignación de derechos, la recuperación incluso sea de una manera más automatizada y rápida, que evitando la intervención o las diversas capas de intervención de la gente que pueda conllevar a mayor cantidad de errores adicionales o que la toma de decisiones y acciones sea muy lenta. Como vieron, tenemos una gran cantidad de productos que cubren muchísimos ámbitos. Aquí no hablamos, por ejemplo, del ámbito de Unix, pero podemos ayudarles a hacer esa gestión partiendo de directorio activo para poder hacer gestión adecuada de permisos, derechos, reportes y cuentas privilegiadas de igual manera. Y por último, sobre los elementos móviles. Hoy en día, pues, el dispositivo móvil se vuelve una simple extensión de nuestra organización, en la cual, pues, estamos comunicados e interactuando por correo, por mensajería y por aplicaciones que se distribuyen. El encontrar y asegurar que esa gestión es la más adecuada es simplemente parte de lo que se da de manera natural al emplear este rubro de GRC que estamos usando. Pues sería todo por mi parte. No sé si tengan preguntas, dudas. Les recuerdo que este webinar está organizado por nuestro partner